Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Cabrera y soy el presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y quiero darles la bienvenida a esta nuestra segunda sesión de educación médica continua de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares. Esta noche tenemos al doctor Bernardo Barra, quien nos va a hablar sobre el manejo de la depresión en personas mayores. Antes de darle la palabra al doctor Barra, quiero eh, contarles un par de cosas, informarles que el grupo Círculo Polar y Xochitap están haciendo su segunda temporada de sesiones de psicoeducación de manera online, los días sábados a las 11 de la mañana. Este año van 3 sesiones ya. La primera sesión estuvo a cargo de la doctora Vania Martínez, quien habló sobre la depresión en adolescentes o cosas de la vida. Todas estas sesiones ustedes las pueden revisar en la página de Xochitap y en la página del Círculo Polar, www.circulopolar.cl. La segunda sesión estuvo a cargo de la doctora Esperanza Javinger, quien revisó el tema del trastorno bipolar en niños y adolescentes, y la última, que fue hace 2 semanas, estuvo a cargo mío y revisamos el tema de la prevención del suicidio en trastorno bipolar. En esa sesión eh, lanzamos nuestra eh, hoja, que es un plan de seguridad para pacientes con trastornos del ánimo, sean bipolares o monopolares, para el manejo de las crisis de ideación suicida. Y yo les voy a mostrar, digamos, acá en qué consiste este plan de seguridad. Son 6 pasos, ¿ya? Que están claramente señalados ahí, y la idea es que ustedes trabajen con el paciente cada uno de estos pasos, lo llenen en la consulta, de tal manera que ellos puedan usarlo cuando sobrevengan crisis de ideación suicida. La cartola esta está en la contratapa de nuestra carta del ánimo y la estamos imprimiendo en este momento, y ustedes por ahora la pueden bajar desde la página de Societap, www.societap.cl, para comenzar a usarla desde ya. Eh, Quiero también invitarlos a que se inscriban en nuestras novenas jornadas virtuales Societap. Este año vamos a tener al mismo tiempo y en una sala paralela la primera jornada de grupos de apoyo mutuo, que acá nosotros los hemos llamado Círculo de Ayuda a Pares, a cargo del grupo Círculo Polar. Esta es una novedosa actividad, primera vez que se le da cabida a los pacientes y a sus familiares, y nosotros pensamos en Xochitap que esta es una de las misiones más importantes nuestras. Ha sido la creación de este grupo, al cual ya pertenecen alrededor de 500 pacientes y cerca de 2.000 familiares, de tal modo que, como les digo, va a ser una jornada donde van a haber 2 salas. Va a estar la sala de Xochitap, donde nuestros invitados este año son el profesor Mark Fry, el director de psiquiatría de la Clínica Mayo, el profesor Benjamin Goldstein, quien es psiquiatra de niños y adolescentes en la Universidad de Toronto, Canadá, y un conocido nuestro, el profesor Gustavo Vázquez, gran amigo, quien en este momento está trabajando en la Universidad de Queens, en Canadá. Y entre los invitados nacionales tenemos al doctor Guillermo de la Parra, el profesor Pablo Méndez, psicólogo de la Universidad Católica del Maule. Tenemos a Flavia Álvarez, que es la presidenta del Círculo Polar, y al doctor Marcelo Girardi. En nuestra jornada, desde el año pasado, hemos incluido el tema de la psicoterapia, cuestión que nos parece muy importante. Entonces tenemos 3 simposios dedicados a psicoterapia. Les recuerdo la fecha, es el miércoles 8 y jueves 9 de septiembre en las mañanas, ¿ya? Como este año de nuevo vamos a hacerla en una modalidad virtual, tenemos este año contratado a la plataforma de RLA Latam, que es
una plataforma bastante amigable y al mismo tiempo bien atractiva. Ahí tienen ustedes lo que se van a encontrar cuando ustedes ingresen a la sala, ¿ya? Y esperamos que sea para este año de nuevo, quizás la última vez que la hacemos en forma virtual. Esperamos que la 10ª jornada ya podamos hacerla en forma presencial. Bueno, quiero pasar entonces a la reunión que nos convoca esta noche y presentarles al doctor Bernardo Barra. El doctor Barra es médico de la Universidad de Santiago. Él hizo su beca en el Instituto Psiquiátrico José Horvitz hace algunos años y desde esa época ha hecho una carrera bastante meritoria. Él estuvo en Barcelona, donde hizo un fellow en psiquiatría de enlace en el Hospital Clínic de Barcelona, y ahí ya comenzó su contacto con los pacientes geriátricos, y sus temas de interés son la geriatría, la psiquiatría de enlace y desde luego los trastornos del ánimo, y actualmente trabaja en la Universidad Andrés Bello y en la clínica de la Universidad de Los Ángeles. Así que dejo con ustedes al doctor Barra. Voy a dejar de compartir la pantalla, Bernardo, para que pongas tus diapositivas. Perfecto. Primero que todo, muy buenas noches. Agradecer a la invitación a Xochitl y al doctor Cabrera, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Ahora estábamos recordando cuando él fue mi profesor en el programa de enfermedades afectivas el año 2008, así que muy grato poder compartir con él y poder exponer a ustedes este tema que a mí me apasiona y que creo que cada vez va tomando más fuerza, que es la patología mental en las personas mayores. Eso es algo que cada día, y como vamos a ir viendo por estadística, va a ir tomando más fuerza y por ende tenemos que irlo conociendo en mayor profundidad. Dicho eso, vamos a lo que nos convoca. Déjenme achicar un poquito esto. Quizás agregar, Bernardo, que las personas pueden hacer sus preguntas en el chat, ¿ah? Y las vamos a tratar de responder al final de tu presentación. Encantado. Bueno, lo que nos convoca hoy día es la depresión en las personas mayores. Voy a hacer brevemente una introducción de lo que a mí me parece que es muy importante, como es un poco tener algunas nociones generales, algunos datos epidemiológicos, formas clínicas. No me voy a detener mucho en eso, más que en un par que va a ser el foco de la presentación, cómo hacer un diagnóstico y depresión y suicidio, que en personas mayores hay que tocarlo, y obviamente lo que nos convoca principalmente, que es el manejo. Sabemos que la población a nivel mundial va envejeciendo de manera bastante acelerada. El año 2015, el 10% de la población mundial tenía sobre 65 años, con proyecciones al 2050 que bordean o bordearán el 30%. Eso obviamente va a traer una serie de desafíos a nivel mundial, ¿cierto? Estos desafíos van a ser a nivel económico, a nivel social y principalmente a nivel de salud. Y obviamente dentro de estos factores de salud que encontramos está la salud mental. ¿Cuál es la realidad de los adultos mayores en Chile? Porque a mí de repente uno ve muchas cifras internacionales y no sabe lo que está realmente pasando en el país. Cifras internacionales, los países más envejecidos son principalmente los países asiáticos, donde Japón lleva una gran ventaja, donde ya Japón es cerca del 20% son personas mayores, y los países europeos también tienen tasas de vejez bastante elevadas. Eso no quiere decir que nosotros nos estemos quedando atrás. A nivel de Sudamérica, en conjunto con Uruguay y Argentina, y parcialmente Brasil,
somos poblaciones que van envejeciendo rápidamente. Ya el año 2019 teníamos 2.260.000 personas mayores de 65 años. Si uno piensa en personas, toma el grupo de personas mayores de los 60 años para arriba, esto aumenta y bordea casi el 15%. Si se dan cuenta, nos vamos acercando, pese a ser un país todavía en vías de desarrollo, nos vamos acercando a valores muy similares a los que presentan estos países desarrollados. Se espera para el 2035 que lleguemos a este 20% que hay en los países más envejecidos a nivel mundial. Estamos a la vuelta de la esquina, así que hay que estar ahí muy, muy atentos. Las regiones que más concentran a personas mayores, y recalco personas mayores porque es el término correcto actualmente a utilizar en personas de 60 o 65 años o más, están concentrados principalmente en la región metropolitana, seguida de la de Valparaíso y la región del Biobío. Esa es nuestra demografía actualmente con respecto a este grupo. ¿Qué pasa puntualmente con las depresiones? Desde el punto de vista epidemiológico, a nivel mundial, el episodio depresivo mayor en personas mayores bordea entre el 5 y el 7%, dependiendo de la literatura que estemos revisando. El episodio depresivo mayor en pacientes hospitalizados se dispara, casi un 40% de personas mayores lo presentan. Yo, en una reciente publicación que hice de un trabajo que presentamos de mi rotación en el Clínic de Barcelona, estábamos cercanos al 40% de pacientes con episodio depresivo mayor, o sea, es bastante elevado. Y el episodio depresivo menor entre un 8 y un 16%. ¿Cuál es la prevalencia de estos episodios depresivos en Chile, en las personas mayores concretamente, tomados del grupo de 65 en adelante? Si lo dividimos en el grupo de 65 a 74 años, el 6,2% de la población presenta un episodio depresivo y baja en los grupos más longevos, de 75 o más. Ahí la primera pregunta y la duda que siempre cabe es: ¿realmente baja porque se deprimen menos o es porque consultan menos? Porque la expresión de los síntomas es distinto. Porque en la atención primaria, que es donde más consultan, recuerden que el 80% de las personas mayores en Chile tiene FONASA como previsión, entonces van al consultorio donde los ve un médico general que muchas veces no logra estar lo suficientemente entrenado en salud mental y muchas veces el diagnóstico no es el correcto. Yo siempre digo, muchas de las consultas que hacen las personas mayores que están deprimidas no van precedidas de un componente emocional. Por lo tanto, las personas mayores consultan por un dolor osteomuscular, un dolor gástrico, algún tipo de somatización, por lo tanto se van con un omeprazol, se van con un paracetamol y no se van con el antidepresivo, que es el tratamiento correcto. Si se dan cuenta, a nivel país, el 6,2% ese es el promedio. Entonces, las personas mayores no es que se depriman en menor cuantía, sino que son subdiagnosticados y por ende subtratados. Las formas clínicas, como les decía, nos vamos a meter principalmente en dos, y que son el episodio depresivo mayor y el episodio depresivo de inicio tardío. El primero se define a través del DSM-5, esto ya es conocido por todos ustedes, con los distintos criterios, con la presencia de 5 o más de los síntomas siguientes que han estado presentes al menos por un periodo de 15 días y representan un cambio del funcionamiento con respecto al que tenían previamente. ¿Ya? Y obviamente algunos de los principales síntomas tienen que ser la tristeza o la anedonia. Estos síntomas causan un malestar clínico significativo que nos afecta en el día a día, nuestro desempeño laboral, académico, social, etcétera, y que no se puede atribuir a ningún otro efecto fisiológico de una sustancia u otra afectación médica. Hasta ahí todo es más o menos conocido. Estamos hablando de personas que se deprimen antes de los 60 años, que pueden presentar 1 o 2 episodios previamente y que presentan un episodio nuevamente sobre los 60 años. Hay otro grupo
y que es muy interesante esto, que son el episodio depresivo tardío. Es decir, yo nunca me he deprimido y me deprimo por primera vez después de los 60 o 65 años. ¿Por qué digo tanto 60 o 65? Porque si ustedes ven literatura europea o asiática, se considera persona mayor de 65. Aquí en Sudamérica todavía consideramos de 60 para arriba a una persona como persona mayor. ¿Qué es lo interesante? Que la presentación de la depresión de inicio tardío es absolutamente distinta o muy distinta a la de inicio temprano, ¿ya? ¿Y eso por qué? Principalmente porque hay una escasa expresividad de la tristeza. Lo que les decía anteriormente, el paciente no va a consultar por pena, no va a consultar porque está triste, porque está decaído, porque está anedónico. El paciente consulta principalmente por quejas somáticas. Y ahí es donde se genera el gran problema, que es el subdiagnóstico. Se ve una acentuación patológica de rasgos premórbidos, hay una mayor tendencia al aislamiento y el retraimiento, factor que es súper importante ver con mayor detalle, porque ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos vemos enfrentados los que nos dedicamos a la psicogeriatría? A que se normalizan mucho de los síntomas. Es que le duele el hombro, pero es normal de la vejez. Es que está más aislado, es normal de la vejez. Y no todos estos síntomas que aparecen son parte normal del envejecimiento. Muchas veces miramos por encima situaciones que deberíamos tal vez enfocarnos con más detalle. Hay una mayor dificultad por las personas mayores para poder conocer estos síntomas. No van como las personas más jóvenes diciendo, doctor, estoy triste. Les cuesta reconocerlo. Se ven asociados principalmente a un deterioro cognitivo, ¿ya? O sea, la pseudodemencia en estos pacientes es bastante frecuente y algunos teóricos incluso postulan, y yo cada vez me voy más por esa línea, que probablemente un gran número, no me atrevo a decir que todos, pero un gran número de los pacientes que tienen o presentan un episodio depresivo de inicio tardío podrían ser estos síntomas neuropsiquiátricos más bien un pródromo de un trastorno neurocognitivo menor o un trastorno neurocognitivo mayor, como se le llama actualmente a las demencias. Ese es un factor súper importante a tener en cuenta. Hay una mayor frecuencia de síntomas psicóticos, sobre todo los delirios de robo, delirio de ruina, son bastante potentes. A mí me han llegado pacientes con unos delirios nihilistas, con una psicosis realmente marcada, con incluso mayor frecuencia que en las personas más jóvenes. La irritabilidad, los trastornos conductuales posibles se exacerban más en este grupo. Este otro detalle importante, es que el viejo está mañoso, clásico de los viejos. Ojo, pregúntenlo, averígüenlo, entren en detalle. Hay una pregunta que yo cada vez me convenzo más que es clave en las personas mayores y es el preguntar, ¿y él era así antes? Ahí muchas veces uno logra discernir si está frente a un cuadro patológico o algo más normal del envejecimiento. Muchos dicen, no, doctor, era una persona súper calmada, de aquí al último tiempo algo le está pasando, está irritable, se enoja con mucha facilidad, incluso hay veces que se ha puesto agresivo. U otros casos dicen, doctor, él siempre ha sido así, ahora un poquito más, pero toda la vida ha sido así. La presencia de comorbilidad médica es con otra cosa que nos encontramos frecuentemente, alteraciones, fallas hepáticas, fallas renales, por nombrar algunas, pacientes hipertensos, diabéticos, lo cual obviamente todos los que estamos acá sabemos que hace bastante más difícil el tratar estas patologías y el encontrar el fármaco adecuado y el poder mejorar y volver a que este paciente sea lo más funcional o funcional completamente. Y la polifarmacia, que es otro factor importante y que son dos puntos que hacen la diferencia, porque mucha gente me dice, pero Bernardo, ¿cuál es la diferencia entre una persona mayor y un adulto? Justamente esto, la mayor cantidad de comorbilidad médica que dificulta el manejo de los pacientes, la mayor presencia de síntomas cognitivos y la polifarmacia. La polifarmacia, ustedes ni se imaginan cuando yo veo a mis pacientes de 80 años y que llegan con 15, 20 fármacos.
Y ahí hay que tratar de buscar con cuál de todos los antidepresivos, en estos casos, logro generar una menor interacción farmacológica y por ende un menor daño para el paciente. Entonces, los modelos, para hacer un redondeo conceptual, son dos. La depresión de inicio temprano, pacientes que se deprimen antes de los 60 años, la de inicio tardío, me deprimo por primera vez a los 60 años. Y tienen componentes distintos. La que conocemos comúnmente, la de inicio temprano, tiene una vulnerabilidad temprana, hay una gran carga genética, hay un estrés temprano, traumas, negligencias paternas, por ejemplo, y en general hay un estrés ambiental agudo o crónico. En la depresión de inicio tardío, la vulnerabilidad temprana y los aspectos genéticos quedan más de lado. Muchas veces uno se va a encontrar con pacientes con depresión de inicio tardío que no tienen ni un familiar con carga genética, cosa que es bastante más infrecuente que ocurra en los que debutan más tempranamente. La alta comorbilidad médica, como les decía recientemente, la polifarmacia, el deterioro cognitivo, principalmente de la memoria, de ciertas funciones ejecutivas, pierden esta capacidad de poder planificar cosas, manejar dinero, pierden la velocidad de procesamiento de la información, lo cual les da un mayor enlentecimiento. Y esto está muy asociado con lo que les decía anteriormente, con una teoría vascular, la cual se la juega un poco porque esta depresión de inicio tardío estaría muy ligado principalmente a pródromos de una posible demencia. Con respecto a la etiopatogenia, hay 4 hipótesis que son las más frecuentes que podemos encontrar. Que la primera es la hipótesis de las monominas, muy conocida por todos, que está principalmente respaldada por los descubrimientos que los antidepresivos tricíclicos y los IMAO generaron al aumentar la neurotransmisión de las monoaminas por diferentes mecanismos, y que es ahí donde principalmente es donde podemos actuar a través de los ISRS y los distintos antidepresivos que existen. Por otro lado, está la hipótesis degenerativa, ¿ya? Donde sugieren que estos síntomas depresivos de inicio tardío se deberían a cambios neurobiológicos en ciertas áreas cerebrales, ya hablando un poco con teniendo una relación con el preceder a ciertos déficits cognitivos inminentes o ser un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Hay que recordar que pacientes que han presentado episodios depresivos a lo largo de la vida tienen una mayor probabilidad de hacer un deterioro cognitivo leve o una enfermedad de Alzheimer del tipo que sea. ¿Qué porcentaje maneja la literatura al respecto? Dicen que más o menos entre un 20 y un 25% de los pacientes con depresiones monopolares podrían hacer episodios, podrían presentar demencias a futuro. Y esto es principalmente por las estructuras que se afectan y que también se ven muy afectados en los cuadros de demencia, por ejemplo, el tipo Alzheimer, como son alteraciones de la corteza orbitofrontal, hipocampo, tálamo, amígdala, entre otros. Las otras 2 hipótesis son la hipótesis vascular, donde es cierto una gran cantidad de factores vasculares, valga la redundancia, factores como la hipertensión, la diabetes, por nombrar algunos, la obesidad, tendrían una relación con respecto a daño a nivel endotelial y de distintas estructuras vasculares que terminarían generando un daño primero a nivel anatómico, a nivel neuronal, y posteriormente generarían todo un daño a nivel de la sustancia blanca y todas las conexiones que se generan. Y en cuarto lugar, la hipótesis inflamatoria, donde algunos parámetros proinflamatorios, como por ejemplo las interleuquinas 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, podrían actuar como biomarcadores para la aparición futura de síntomas depresivos. Ahora estamos trabajando duramente, sobre todo los que se dedican a ciencias básicas, a tratar de encontrar cuáles serían estos biomarcadores que podrían preceder de alguna manera
la aparición de estas patologías como la depresión y la demencia a futuro. Por lo tanto, ahí hay varios estudios y varios nichos que se están ocupando para tratar de descubrir o ver cuáles son efectivamente estos biomarcadores que van señalando el camino que viene hacia adelante, que son la aparición de estas patologías. Y esto estaría relacionado con circuitos principalmente de procesos endocrinos e inmunes, ya estimulando ciertas enzimas que catalizan la conversión del triptófano a quinonerina, lo cual va generando un agotamiento del triptófano, el cual obviamente estaría menos disponible para la síntesis de serotonina, lo cual generaría un desbalance a nivel de los neurotransmisores que conocemos ampliamente en la teoría de las monoaminas. Los factores sociales o psicosociales asociados a la depresión en personas mayores son bastante más potentes que los factores genéticos, ¿ya? Y además son un poco distintos a lo que vivimos, a estos traumas que se viven en etapas más tempranas. Nos encontramos con factores como la pérdida de autonomía. La pérdida de autonomía es una de las situaciones de mayor disconfort, de mayor complejidad que enfrentan las personas mayores. Esto de no ser independientes y de depender de un tercero para que los lleven al médico, para que los lleven al banco, les genera un estado de ansiedad, de angustia y de tristeza y de sensación de que ya no son capaces, que los afecta muchísimo. Yo hablo mucho de esto, de esta pérdida de autonomía que presentan los pacientes. Tengo una paciente, por ejemplo, que me dice, lo que más me pone ansiosa, doctor, de todo el mes es cuando me toca ir a verlo, pero no porque me toque ir a donde usted, es porque me tiene que llevar mi hija, porque yo ya no puedo ir sola, porque me he caído 2 veces y me da pánico, y mi hija siempre llega tarde a todos los lugares y yo siempre llegaba a la hora. Entonces, esta pérdida de autonomía le ha generado un disconfort más que obviamente ha desatado una serie de factores que han generado que ella esté actualmente con un episodio depresivo. Los problemas económicos, sabemos que actualmente envejecer en este país desde el punto de vista económico es un tema bastante complejo. En su mayoría las personas llegan con grandes apremios económicos, los cuales los dificultan muchas veces llevar una vida con normalidad. La discapacidad física que van teniendo, el aislamiento social que algunos van sufriendo, abandonos de familia, distanciamientos de distinta índole. Los duelos, las pérdidas del ser amado, del esposo, de la pareja, de los amigos, la jubilación misma es un duelo tremendo para las personas, sobre todo cuando han centrado o han vertido gran parte de su vida a su trabajo. Se jubilan y de un día para otro están sin saber qué hacer sentados en su casa. El tema de la reubicación es súper importante y esto yo creo que les va a servir a todos más allá del tema de la depresión. Se ha visto que la persona mayor que es reubicada con su voluntad, que se le dice, oye, mira papá, oye, mira mamá, oye, mira tío, yo creo que lo mejor para usted es que se vaya tal vez a una residencia, vamos a buscar lo mejor para usted, acá pasa mucho solo, es difícil que lo vengamos a ver, etc. Cuando hay entre comillas, permiso, una aprobación del paciente, en general los resultados son muy buenos. Pero por otro lado, se ve que cuando hay son obligados a reubicarse, a ir a estos nuevos lugares, aunque sea cambiarse a la casa de otro hijo. Ojo con eso. Sí se ve que hay muchos factores que predispondrían a que este paciente se deprima a futuro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico principal, y como todo en la psiquiatría, es una buena historia clínica, obteniendo todos los factores sociodemográficos, obteniendo todos los antecedentes mórbidos. Recuerden la gran comorbilidad mórbida, todos los fármacos que toma, y ahí no son solo los fármacos psiquiátricos, sino que todos los fármacos de todas las patologías médicas que tengan, si hay antecedentes de demencia, eso es súper importante para
empezar a ser un poco más mal pensado y tal vez pedir ciertos exámenes para ir descartando o ir siendo más asertivo en un posible diagnóstico de un trastorno neurocognitivo. Y preguntar, obviamente, dirigidamente sobre síntomas emocionales. Muchos de los médicos generales que les toca ver a estos pacientes, al ir un poquito más allá del dolor articular del paciente o del malestar cardiovascular, se encuentran muchas veces con pacientes angustiados, empiezan a aparecer las quejas emocionales y se logra desenmascarar este tipo de patología. Los exámenes de laboratorio, eso siempre tienen que ir de rutina. Ahí hay que pedir los clásicos, hemogramas, los perfiles. En las personas mayores es muy importante pedir los niveles de vitamina B12 y vitamina D. En algunos pacientes se puede pedir ácido fólico o medición de homocisteína si es que fuese necesario. Siempre un electrocardiograma, recordar que a todo paciente sobre los 45 años es importante pedirle un electrocardiograma, sobre todo por el tipo de fármacos que utilizamos con frecuencia y como vamos a ver más adelante en el manejo de estas patologías, como es el citalopram, la quetiapina, que todos muy bien sabemos que son grandes prolongadores del QTc. La evaluación neuropsicológica, ¿en quién? En pacientes que tengan un alto componente cognitivo, no a todo paciente con depresión, no a todo persona mayor con depresión le vamos a pedir una evaluación neuropsicológica. Podemos aplicar un test de MoCA que nos vamos a demorar 10-15 minutos, pero realmente una evaluación neuropsicológica como tal siempre se pide cuando ya tenemos claro que el componente cognitivo es más allá de lo esperable o que pese al estado anímico haber ido mejorando con el uso de los antidepresivos, el deterioro cognitivo sigue ahí presente sin disminuir ni un poco. Las neuroimágenes se piden en situaciones muy puntuales. Lo que más se pide es el escáner y la resonancia, el SPECT, el PET, el electroencefalograma son en situaciones más puntuales, cuando hay un gran deterioro cognitivo y uno ya quiere ir descartando que no, como les decía, no estar frente a un episodio de una demencia o una futura demencia. Las neuroimágenes, cuando pedimos en este tipo de pacientes, cuando debutan con el primer episodio depresivo sobre los 55-60 años. Ahí hay que ser mal pensados y pensar que pudiese haber un componente orgánico. Cuando el paciente obviamente tiene alguna manifestación o algún síntoma o signo neurológico, de focalidad neurológica, eso también es un momento en que uno tiene que pedir una neuroimagen. Cuando el paciente no está respondiendo al tratamiento y son resistentes al tratamiento, también es un buen momento. Depresiones de origen atípico, etc. Y esto principalmente para estudios o, por ejemplo, yo siempre digo para pasarlos en los pacientes que están en un consultorio o tal vez en una clínica, y las escalas de valoración de depresión, donde la de Yesabat es la más reconocida, tiene 4 versiones ahora, tiene la de 30 puntos, la de 15, la de 5 y la de 2 puntos. De hecho, la de 5 puntos, la de 15 están validadas para población chilena, así que son bastante utilizadas. Si hablo de depresión en personas mayores, no puedo dejar de tocar brevemente el tema del suicidio, donde el suicidio es casi 2 veces más frecuente en población mayor que en población general. Eso es así. Las personas mayores que quieren suicidarse tienden a ser muchísimo más letales que los pacientes más jóvenes. En general, quienes se suicidan más, los hombres solteros de raza blanca y con consumo de sustancias, principalmente alcohol o algún tipo de benzodiazepina o droga. La letalidad, como les decía, es súper alta. 1 de cada 3 a 4 intentos son consumados finalmente, ¿ya? Entonces es un tema que uno, al igual que en toda depresión, no puede dejar de olvidar, no puede dejar de preguntar, ¿ya? Hay preguntas clave en las personas mayores, como por ejemplo, si tienen armas en la casa, ¿ya? No se les puede pasar
de preguntar cosas así, porque como son más letales, tienden o a intentar ahorcarse o a dispararse. Esas son las formas más frecuentes que tienen. Y el suicidio aumenta exponencialmente con la edad, ¿ya? En pacientes que tienen una gran discapacidad, por ejemplo, física, que han perdido potentemente su autonomía, se dispara exponencialmente con la edad. Hay un estudio, el estudio Inserso del año 2006, que es un estudio europeo, se puede observar donde en ambos sexos fue aumentando exponencialmente la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. ¿Quiénes se suicidan más? Como les decía anteriormente, los hombres por sobre las mujeres. En Estados Unidos hay el 16.9 por cada 100.000 habitantes mayores de 65 se suicidan, y en general el 80% de esos pacientes ancianos que se suicidan tenían un episodio depresivo. Por eso me parece que no solo tenemos que saber tratarlo, sino que tenemos que saber reconocerlo, y por eso me tomé la libertad de hacer esta pequeña presentación previa antes de entrar netamente a lo que es el manejo. Como les decía anteriormente, me encanta tener cifras chilenas. Estos son cifras del INE, donde en el cuadro superior derecho pueden encontrar por año y por rango de edad por cada 100.000 habitantes, donde ahí en línea negra salen los pacientes más añosos, de 80 o más años, cómo se ha ido y cómo son las cifras y los porcentajes de suicidio. O sea, el suicidio es un tema presente en las personas mayores, es un tema que hay que preguntarlo, al igual que en todas las distintas etapas del crecimiento en pacientes que tienen depresión, y hay que estar atentos porque son más letales, como les decía anteriormente. La asociación de depresión y demencia, como se pueden ver en ambos estudios, los pacientes que efectivamente tienen valores en ciertas escalas más elevados de depresión tienden a hacer más demencia que los pacientes que no tenían estos puntajes elevados e indicadores de depresión previamente. Por lo tanto, pesquisar y tratar una depresión es algo fundamental, y si es de inicio tardío, especialmente, ser mal pensado y ver que esa cognición, si responde o no responde, tras la mejoría del estado anímico del paciente. Ahora sí, entremos en lo que es el manejo de la depresión en las personas mayores. Siempre, y no solo en la depresión, en todas las patologías de las personas mayores, el trabajo es multidisciplinario, ¿ya? Tiene una parte no farmacológica y una parte farmacológica. Dentro de la parte no farmacológica, y es súper importante porque cada vez los estudios lo avalan más, son la actividad física, por todo lo que genera, la actividad cognitiva, la estimulación constante de nuestra cognición, con juegos muy sencillos en etapas más avanzadas o con cosas un poquito más complejas en primeras etapas de las patologías. El uso de herramientas como la lectura comprensiva, las sopas de letras, la estimulación de memoria a través de juegos como Memorice, los puzzles, los crucigramas con sus distintos niveles de dificultad, etcétera, son fundamentales tanto en pacientes depresivos como en pacientes añosos sanos, ¿ya? Esto es, hay que estar trabajar, haciendo trotar a este cerebro constantemente, porque es una de las cosas que nos va a permitir prevenir enfermedades, o si ya están instaladas, tratar de ir disminuyendo o mermando la intensidad. La alimentación saludable es fundamental. Hasta ahora, por lo menos, no hay nada que haya superado abiertamente o ampliamente la dieta mediterránea. La dieta mediterránea sigue siendo la dieta de elección, cargada, principalmente centrada en porciones pequeñas de carbohidratos, proteínas, idealmente de carnes blancas y pescado, y un gran porcentaje
de verduras. Esa sigue siendo por lejos la mejor alimentación. La interacción social. La interacción social es un tema que yo creo que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en este periodo de pandemia, donde hemos visto que este distanciamiento social por querer cuidar a nuestras personas mayores, a nuestros familiares mayores, ha generado un deterioro y un detrimento a nivel cognitivo, a nivel cerebral en estas personas, desarrollando y disparándose las tasas de depresión, disparándose las tasas de deterioro cognitivo y obviamente las tasas de demencia. Por lo tanto, la interacción social, estos grupos, estos que se juntan, algunas me dicen, me junto a jugar bridge, otras al tecito, etcétera, es parte fundamental y son cosas que nosotros tenemos que psicoeducar y fomentar constantemente. Eso no se nos puede quedar en el tintero, al igual que siempre hablar de una alimentación saludable y una actividad física y cognitiva. Dentro de la actividad física se me olvidó mencionar que lo que más avala la literatura es el trabajo, el ejercicio principalmente, de tipo cardiovascular. Ese sería el que más efectos tendría e incluso se ha visto que tendría alguna mejoría en ciertas estructuras anatómicas puntuales, entre otras el hipotálamo, pero para eso falta algunos estudios más. Este es un estudio, me estuve leyendo hace un par de días del 2019-2020 relacionado con este tema, pero no lo voy a dar como no quiero transmitir un hecho tan potente porque todavía no son absolutamente concluyentes, pero en general la mayoría de los estudios avalan la actividad física de tipo cardiovascular. La psicoterapia la vamos a ver un poquito más adelante y ahora vamos a entrar en materia con el manejo farmacológico. Generalidades. Cuando estamos frente a personas mayores que tienen una serie de cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos producto del envejecimiento, lo cual hace que sea otra población distinta y que no son adultos envejecidos, sino que son otra población, genera que haya un adagio chino que para mí cada vez tiene más sentido y que es comienza abajo y ve lento hacia adelante. Pero yo le agrego algo, pero no subtrates, ¿ya? Porque me ocurre mucho que me llegan pacientes de los geriatras, de los neurólogos, con dosis mínimas, ínfimas, que obviamente no son terapéuticas y que generan que el paciente vaya perdiendo credibilidad frente a ciertos medicamentos y nos vaya atando las manos. Siempre hay que estar atento a todos estos cambios farmacocinéticos, farmacodinámicas, a la alta comorbilidad médica. Por ejemplo, pacientes con daño hepático, hay que tener en mente la escala de Child para ver, según el puntaje que tiene, si estamos frente a un deterioro leve, moderado o severo, y por ende disminuir la dosis de los medicamentos. Por ejemplo, si estamos frente a una alteración hepática leve, tal vez vamos a tener que bajar el medicamento en un 25%. Si estamos en un Child C con un deterioro mayor, lo que vamos a necesitar obviamente es disminuir probablemente a la mitad de la dosis que utilizaríamos una persona que no tiene esta patología. La polifarmacia, obviamente hay que ver que no haya mayores interacciones farmacológicas con ciertos medicamentos y terminemos generando más un mal que un bien. Los efectos secundarios antidepresivos raros son más comunes en las personas mayores que en los adultos en general. Las hiponatremias, la osteoporosis, los síndromes serotoninérgicos, efectos secundarios como dolores de cabeza, malestares gástricos, inestabilidades de marcha, etcétera, se ven con bastante más frecuencia, ¿ya? Incluso las bajas del umbral convulsivante, que sabemos que generan mucho antidepresivo, en estos pacientes pueden verse aún más marcados. Esto es un antecedente súper importante. Yo no veía tantas hiponatremias y alteraciones hidroelectrolíticas desde que me empecé a dedicar a las personas mayores. ¿Sirven los antidepresivos? Porque es una pregunta que siempre se hace la gente. Dice, oye, tenemos un cerebro más deteriorado, con receptores que están fallando más, etcétera. ¿Sirven o no sirven?
Sí, sirven. Todas las comparaciones de antidepresivos con placebo avalan el uso de los antidepresivos. Así que hay que tratar sin lugar a dudas, no farmacológicamente y farmacológicamente. Las dosis más óptimas, como les digo, y en esto no me aburro, no, siempre lo recalco mucho porque es algo que pasa, no subtratar, no hay que dar dosis bajas. Muchas de las personas mayores aguantan dosis tan altas como las personas más jóvenes. Yo he tenido pacientes con duloxetina 90, 120 miligramos de duloxetina y recién me dicen, doctor, ¿sabe que me siento bien? Así como hay otros que con 30 duloxetina me dicen, doctor, sáqueme esto porque me está matando. ¿Ya? Pero quiero transmitirles que hay que ir lento, hay que ir subiendo las dosis y la clínica es la que tiene que mandar, al igual que cómo va tolerando el paciente la medicación. Como se sabe, y también está súper descrito en la literatura, en general los antidepresivos funcionan en las depresiones moderadas y graves, ¿ya? En pacientes con depresiones más bien leves, con una psicoterapia es suficiente y andan bastante bien. La tasa de respuesta inicial cuando yo parto con un antidepresivo es de un 50 a un 65%. Es bastante alto, como les decía, o sea, superan ampliamente al placebo que anda alrededor de un 30%. Entonces, es importante hacer el tratamiento. Cuando yo tengo una respuesta parcial, y lo vamos a ver después mucho más ordenadamente, al primer antidepresivo, lo que yo tengo que hacer, si es que todavía me falta, si es que han remitido parcialmente los síntomas, si ya optimicé las dosis y el paciente responde bien, pero no óptimamente, lo que se recomienda es dejar algún tipo de segundo antidepresivo de otra familia. Por ejemplo, si utilicé un ISRS, utilizar otro antidepresivo como por ejemplo un dual. Nos vamos a encontrar con alta comorbilidad ansiosa. En personas mayores, evitar las benzodiazepinas y los sedantes lo que más se pueda. Para eso se pueden utilizar antidepresivos con perfiles ansiolíticos como el escitalopram, que anda muy bien, el citalopram también. La paroxetina en personas mayores, yo cada vez la uso menos porque tiene un alto componente anticolinérgico y eso significa la aparición de posibles arritmias, retenciones urinarias, problemas cardiovasculares, sequedad de boca. En caso de que el paciente esté suicidal, puede significar que el paciente se tome múltiples fármacos. Entonces, hay que tener mucho cuidado pensando en que tiene un buen perfil ansiolítico, pero tal vez no es la mejor herramienta la paroxetina en estos tipos de pacientes. ¿Por qué evitar las benzodiazepinas? Uno, porque generan más adicción, porque aumentan el riesgo de caída, porque aumentan la predisposición a generar deterioros cognitivos futuros. Y eso sí está más que avalado. ¿Hay que usarlo en ciertos casos? Sí. No es que sea una contraindicación absoluta, no. Pero hay que tratar de evitarlos al igual que los sedantes y todos estos inductores Z del sueño, etcétera. Para eso se puede potenciar con otras familias. Los antipsicóticos atípicos cada vez toman más fuerza, sobre todo el aripiprazol y la quetiapina. Nos vamos a encontrar con pacientes, y a mí me pasa mucho, con pacientes que llevan benzodiazepinas instaladas hace 10 años, hasta 20 años me ha tocado. En esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener una buena relación terapéutica. Lo primero es ganarse al paciente, que te crea. Después, intentar quitarlo. Con todo el arsenal que tú tengas, explicándole que es un daño para él. Si en esos casos no funciona, hay veces que lamentablemente, explicando todos los riesgos que implica, hay que mantener las benzodiazepinas instaladas. Las guías CADMAT son muy ordenadas, tienen sus peros, pero son muy ordenadas. Entonces, lo que hacen es hacer algoritmos farmacológicos y después de tomar metoanálisis diversos, llegaron a las siguientes recomendaciones, las cuales vamos a ir conversando parcialmente, porque difieren con algunas cosas de la literatura, pero
me parece que estos tipos lo presentan de una manera súper ordenada que se puede ir conversando. En una primera línea, como nivel 1 de evidencia, aparece la duloxetina, la mirtazapina y la nortriptilina. Lo primero que uno hace cuando ve esta lámina dice, pero ¿cómo un tricíclico? Sí, es cierto, tal vez, y en muchos autores norteamericanos la nortriptilina aparece en tercera línea de tratamiento por todos los efectos secundarios que puede generar. Eso sin lugar a duda. Pero no olvidemos que en casos muy graves o severos los tricíclicos podrían ser una herramienta, pero no sería primera línea como dice ahí. Un metaanálisis, los metaanálisis es distinto a la clínica muchas veces. La mirtazapina yo creo que es un tremendo aliado en las personas mayores. Yo me he reencantado con la mirtazapina después de no usarla nada, la uso mucho ahora. Pues abarca tres factores, tiene tres targets muy interesantes. Uno es que actúa como antidepresivo. Segundo, aumenta el apetito. Recordemos que muchos de los pacientes, de las personas mayores, van a tener disminución del apetito en episodios depresivos y además genera sedación. Por lo tanto, con un fármaco podemos, con un solo tiro, atacar tres puntos que nos vamos a encontrar en las depresiones. Por lo tanto, la mirtazapina es un tremendo aliado. En general, las dosis óptimas de 30 miligramos. Casos muy puntuales en mi experiencia, hay que subir a 45 miligramos con buenos resultados. En general, si con 30 no andan bien, es difícil que logremos más. La duloxetina yo la estuve utilizando por buen tiempo, pero me fui a encontrar junto con algunos peros. La depresión andaba bastante bien, la ansiedad bastante bien, pero se me empezaba a disparar las presiones arteriales, los pacientes andaban un poco más sedados, eh, algunos me decían que estaban con miedo a caminar, por eso se sentían más inestables en la marcha por esta sedación. Entonces, la duloxetina yo actualmente la estoy utilizando principalmente en la combinación depresión-dolor, donde anda muy bien y es un nicho bien potente de este medicamento, de esta molécula. En nivel 2, pero en primera línea, empiezan a aparecer todos los ISRS principalmente, que son el citalopram, escitalopram, aparecen algunos otros duales como la desvenlafaxina, está la sertralina, la venlafaxina y la bortioxetina. El escitalopram se ha transformado para mí en un tremendo caballito de batalla para atacar la depresión en las personas mayores. Las personas mayores lo toleran muy bien, lo seda poco, tiene poco efecto secundario, no tiene grandes interacciones farmacológicas. El único pero, y que por eso hay que respaldarse con un electrocardiograma, es que prolonga el QTC y me ha tocado algunas prolongaciones donde por interacciones con otros fármacos he tenido que retirarlo, pero yo creo que para mí, en primera línea y nivel 1 estaría el escitalopram. La sertralina en un peldaño bastante similar, con buena tolerancia, poco efecto secundario, también anda bastante bien. Eh, yo el único pero que tengo con las sertralinas es que hay sertralinas que me andan muy bien y otras genéricas que no me andan tan bien, entonces ahí soy un poco mañoso con el uso de ciertas sertralinas. La desvenlafaxina también me he ido reencantando en el último tiempo, sobre todo en depresiones ansiosas potentes, donde dosis de 50 miligramos le va bastante bien a los pacientes. La vortioxetina es una molécula un poco más nueva dentro de los viejos que son todos los antidepresivos, pero una molécula un poco más nueva, que al parecer la lanzaron como un procognitivo importante, eh, situación que se ha ido reculando de alguna manera porque se suponía que tenía una influencia sobre la velocidad de procesamiento, que es una de las cosas que más se afectan las depresiones, pero la evidencia no ha sido tan potente. Entonces, la vortioxetina es una herramienta que se puede utilizar. Eh, a mí mis mejores resultados con vortioxetina han sido principalmente en depresiones más bien
leves a moderadas, en esa transición, ¿ya? Pero anda bastante bien. El bupropión es un fármaco que tiene la gracia de no afectar la libido, eh, pero en depresiones con un componente ansioso a mí no me ha ido bien. En España la utilizan harto, las asociaciones psicogeriátricas la utilizan harto y también es como es una buena herramienta, sobre todo por el componente dopaminérgico potente que tiene. En segunda línea, cuando ya todo lo que vimos adelante no resultó, empieza el juego de las combinaciones que yo les mencionaba recientemente, donde ciertos fármacos como nuevamente nortriptilina, moclobemida y con más frecuencia quetiapina y trazodona empiezan a tomar un rol principal. En la práctica clínica y a nivel de psicogeriatría, yo me atrevería a decir que la trazodona, tanto en los neurólogos como los geriatras, como los que nos dedicamos a la psicogeriatría, es una gran herramienta porque actúa muy bien potenciándolo principalmente con algún otro ISRS y además genera sedación nocturna, lo cual nos permite evitar el uso de las benzodiazepinas como les mencionaba anteriormente. También la utilizan o se utiliza muchas veces y tendrían buenos resultados para el manejo de la irritabilidad asociado a la depresión. Entonces, esta combinación de escitalopram trazodona o sertralina trazodona es una muy buena idea. En general, las dosis de trazodona van entre 25 miligramos y 150. Ese yo me atrevería a decir que es el rango de uso, partiendo con 25, máximo 50 si yo no tengo ninguna complicación. Ojo con las arritmias cardíacas, que la trazodona es extraño, raro que la genere, pero puede generarla. Y como les decía anteriormente, las personas mayores, estos efectos secundarios raros pueden generarlo. En segunda línea ya de tratamiento puede venir la combinación con antipsicóticos, como les decía anteriormente, les nombraba la quetiapina, entonces entre 25, ahí hay que ver cómo lo va tolerando los pacientes, hasta 100 miligramos me han tolerado algunas personas mayores. El uso de aripiprazol en dosis bajas, es verdad, en dosis bajas muchos vemos que aparecen algunos síntomas de acaticia, pero entre 5 y 10 miligramos es lo que refiere la literatura que podría aportar con este efecto agonista-antagonista serotoninérgico del aripiprazol. Algunos avalan en litio, el uso de litio en dosis más bien baja, de 400, 600 miligramos, es lo que se sugiere en la literatura, ¿ya? ¿En qué casos utilizo yo el litio en pacientes donde hay algún tipo de componente depresivo recurrente, por ejemplo? En algunos casos lo he usado, pero todavía es algo que está en pañales, que sería un fármaco que podría ayudar a la protección neuronal en dosis baja. Todavía en estudios de ciencias básicas se utilizaría en etapas tempranas el litio de las demencias, pero todo esto estamos hablando en ciencias básicas de ratones todavía. Entonces, el litio no es algo que yo utilice con tanta frecuencia, pero sí, si todo lo anterior me ha fallado, no dudaría en tenerlo dentro de mi, de mi background de psicofármacos a utilizar. Y en tercera línea ya es un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos va faltando por hacer? Y ahí empiezan las combinaciones de distintas familias de fármacos y ahí sí ya toman más fuerza la utilización, sobre todo en depresiones más bien graves, de fármacos tricíclicos como la amitriptilina, por ejemplo. Los efectos secundarios de estos fármacos, como les decía, tenemos los frecuentes, los que todos conocemos, los que son casi transversales a todos los psicofármacos, la náusea, la diarrea, disfunción sexual, el riesgo de caída, la sequedad de boca, la ganancia de peso, etc. Pero me detengo con más detalle en los efectos graves pero raros, como por ejemplo la hiponatremia. Yo he tenido pacientes que han hecho una hiponatremia brutales
producto de antidepresivos. Como yo también trabajo en enlace, me toca mucho interactuar con estos pacientes y la hiponatremia aparece y lamentablemente muchas veces he tenido que sacar los antidepresivos que habían traído bastante buenos resultados desde el punto de vista anímico. Las funciones plaquetarias, las hemorragias digestivas con sertralina son heavy como se ven con más frecuencia y que siempre están descritas en la literatura, pero en general uno en el día a día en personas más jóvenes no las ve. La presencia de hipertensión, si es que van a tomar la decisión de usar venlafaxina o duloxetina en pacientes añosos, independiente que tengan o no hipertensión, yo siempre sugiero un monitoreo cada 8 horas de la presión arterial, por lo menos en el primer mes o cada vez que yo subo la dosis del medicamento, ¿ya? El bupropión, tener ojo con las convulsiones, me ha pasado con un paciente nomás, no es tan frecuente dentro de lo raro, no. La mirtazapina, que si bien me encanta, hay que tener constante monitoreo de lípidos, de colesterol, de triglicéridos, porque se disparan un poquito más con este medicamento. Los tricíclicos, las arritmias cardíacas, la sobredosis fatal, lo que les decía anteriormente, de la alta tasa de suicidio de este tipo de pacientes. Los antipsicóticos, las disquinesias tardías, las arritmias cardíacas, el síndrome neuroléptico maligno, el aumento del riesgo de accidente cerebrovascular, sobre todo en pacientes que finalmente estaban iniciando un cuadro demencial. Eso la FDA lo ha tirado varios warnings, 2 grandes, donde han dicho tengan cuidado con los antipsicóticos. De hecho, no hay ni un antipsicótico que esté permitido a utilizarse en pacientes con demencia, ¿ya? Todo lo hacemos off-label. Hay algunos países que han autorizado risperidona, por ejemplo, pero no es lo ideal, ¿ya? Todos lo hacemos, todos lo usamos, pero no es lo ideal. Y obviamente el litio, tener ojo con la producción de hipotiroidismo, diabetes insípida y la nefrotoxicidad. Por eso la importancia y por eso mencioné brevemente el uso de la necesidad de pedir distintos exámenes al iniciar los tratamientos. La vortioxetina, síntomas de confusión, alucinaciones, convulsiones y coma. Yo nunca lo he visto, pero está descrito en la literatura. Y la trazodona, como les decía, ojo con las arritmias, el dolor torácico, el coma y las convulsiones. Con respecto a la psicoterapia y la terapia electroconvulsiva, dentro de la psicoterapia, si bien hay varias, aquí les nombro, esto está adaptado del New England Journal Medicine, de una publicación que se hizo, y las psicoterapias principalmente son breves, son cortas, de 8 a 12 semanas, donde las principales son la terapia cognitivo-conductual, dentro de la que encontramos la terapia de resolución de problemas, que vendría siendo la que es mejor aceptada por las personas mayores y que demuestra mayores avances, donde hay un desarrollo de las habilidades para poder mejorar la capacidad de enfrentar los problemas de la vida diaria. O sea, son súper claras, concisas, precisas y sencillas, que es lo que más ayuda a las personas mayores, según lo que uno ve en la clínica y obviamente avalado por la literatura. La terapia cognitivo-conductual, con la identificación de estos pensamientos negativos y disfuncionales que dificultan que se hagan agradables ciertas actividades de nuestro día a día, y la terapia interpersonal. Esas serían las 3, siendo la terapia de resolución de problemas la que mayor eficacia ha mostrado. En los casos ya más complejos, en los casos en los cuales hay una resistencia absoluta al tratamiento con antidepresivos, en depresiones psicóticas que no ceden al antidepresivo ni al antipsicótico, la terapia electroconvulsiva es una opción, no hay que olvidarla. No es la primera opción, pero siempre es una opción a considerar, ¿ya? La tasa de respuesta es bastante buena en pacientes graves con depresiones psicóticas o depresiones severas, depresión, tienen una respuesta de un 60 a un 80%. Lamentablemente la recaída es bastante potente, de un 40% a los 6 meses. Los efectos secundarios más frecuentes son los que conocemos: alteraciones de memoria anterógrada principalmente, un poco de náusea,
mareos, cefaleas, pero es una primera etapa, pero dentro de los beneficios que trae, los efectos secundarios podría decirse que son poca cosa. En conclusión, primum non nocere, ya Hipócrates nos iluminaba, primero no hagamos daño, eso es lo más importante que tenemos que hacer con las personas mayores cuando estamos frente a ellos. Vemos que están con una depresión, vemos que están con múltiples comorbilidades médicas y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Primero, no hacer daño, después vamos analizando. La depresión se asocia en personas mayores, es súper frecuente la comorbilidad médica, la disfunción cognitiva, el mal pronóstico, la mortalidad, el suicidio, etc. El screening de ciertas herramientas como la escala de Jesabach puede ser un tremendo aporte para captar a ciertos pacientes que jamás van a consultar por una depresión, ¿ya? Y la psicoterapia y farmacoterapia son el tratamiento de primera línea, como les decía, este es un tratamiento multidisciplinario, ¿ya? Que es fundamental para poder sacar realmente a las personas adelante. El trabajo que se hace con el geriatra, que se hace con el neurólogo, que se hace con el terapeuta ocupacional, que se hace con la enfermera, que se hace con el trabajador social, es fundamental para poder hacer un manejo redondo de esta patología y, si nos va bien, que es lo que uno siempre espera, nuestro paciente se mejore y vuelva a ser funcional. Eso les quería compartir el día de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho. Y bueno, quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Bernardo, por tu presentación. Hiciste un recorrido bastante extenso, digamos, de todos los aspectos que son importantes considerar en el manejo de las depresiones en pacientes que están, digamos, en la tercera década de la vida, en las personas mayores, como en la nomenclatura actual. Hay un par de preguntas que las quiero formular. La doctora Patricia Margulis presenta por la relación entre escitalopram y sertralina con la producción de hiponatremia. Me imagino que la pregunta, digamos, es cuál de ellos produce más o no. En fin, ¿cuál es tu experiencia, sobre todo en psiquiatría de enlace? ¿Mm? Sí, agradezco la pregunta. En general, andan bastante parecidas las dos. Yo me inclinaría parcialmente porque el escitalopram generaría un poquito más de hiponatremia que la sertralina, ¿ya? Pero en general los ISRS en población de personas mayores generan un aumento de las hiponatremias. No es lo más frecuente, no es que uno tenga que usarlos con miedo, pero sí controlarlos. Ligada a esa pregunta, el doctor Benjamín Rabanales presenta cómo y cuándo se debe sospechar que la hiponatremia está asociada al uso del antidepresivo. Principalmente cuando se descarta las causas médicas, todos estos síndromes inadecuados de ADH, y cuando el haber descartado todas estas patologías médicas nos llevan a que esta hiponatremia va relacionado con el inicio o el avanzar del ISRS. Muchas veces en los pacientes añosos tenemos la suerte de tener mucha información a través de hospitalizaciones previas o de múltiples exámenes en los cuales uno puede ir comparando desde cuándo inició el antidepresivo con cómo estaban esos electrolitos previamente. Entonces, eso nos permite muchas veces decir, bueno, antes no tenían un problema, yo le empiezo el antidepresivo y hace hiponatremia. Y ahí es donde uno empieza a hacer pruebas terapéuticas, bajemos un poco la sertralina y hagamos una evaluación. Le bajo la sertralina, tomo electrolito y empieza a mejorar esa hiponatremia. Bueno, la respuesta se da por sí sola.
Bernardo, respecto de la escala de valoración de depresión de Jezabel, ¿dónde fueron publicadas las validaciones hechas en Chile y qué grupos las hicieron? ¿Dónde están publicadas? El grupo de la Católica. El grupo de la Católica, doctor Pedro Pablo Rosso, eh, y no me acuerdo uy, se me fue el nombre, la doctora Hoyle, perdón, la doctora Hoyle. Ya, El grupo de la Católica fue en quien los validó. Uno se mete al PubMed y pone ok, valoración, escala de Jezabel en Chile, y ahí ya, está. ya. Te pregunto porque, bueno, yo soy un gran fan de usar escala. Yo uso regularmente escalas de evaluación de depresión y de manía en los pacientes. No se escapa ningún paciente que no llene la sala de espera el PHQ-9, ¿no? O el Hamilton, de tal modo que yo en realidad sería como mucho más enfático en recomendar su uso, sobre todo en pacientes geriátricos. Yo creo que es un instrumento muy útil y muy válido, que nos permite, digamos, cuando el paciente viene a control en 20 días más o 30 días más, eh, ver si ha habido un cambio ahí. ¿Eh? La versión que variaron fuera de 15 ítems o 30, Y la de 5. y la de 5. Bueno, Sí. más simple aún, digamos, se llena en 2 minutos. Y es muy fácil de llenar porque son preguntas y respuestas sí, no. Y dependiendo de la respuesta sí, no, se le da un punto y se suma y se ve depresión, no depresión, depresión leve. Sobre los 5 puntos, si mal no recuerdo, ya estamos hablando de una depresión leve de 5, después de así sucesivamente hasta llegar a los, dependiendo, 30, 15, etcétera, pensando Perfecto. que ya una depresión más severa. Pero sí, yo estoy de acuerdo, creo que son tremendas opciones que no utilizamos, sobre todo si ya están validados por este grupo de la doctora Hoyle en la Católica. Perfecto. Una última pregunta que aparece acá en el chat dice, ¿recomendable esperar la respuesta de los antidepresivos? ¿Es más adecuado iniciar el antidepresivo y el estudio en todos los casos? No entiendo bien. Dice, en los casos de pacientes con sintomatología cognitiva leve o moderada, y considerando el valor de las imágenes y el estudio de eh, ya, es aconsejable, no sé si alcanzas a ver ahí en el chat, ¿eh? Jesús Ibáñez Suit dice a todos. ¿No? Mm, Pacientes con síntomas leve, moderada y considerando el valor de la magia, estudio la causa, es recomendable esperar la respuesta de los antidepresivos. Jesús, Jesús, tengo la suerte de conocer a Jesús. ya, Eh, a ver, Jesús, obviamente en casos de ese tipo, donde hay un componente cognitivo importante y que tal vez estamos frente a un paciente que no tiene la facilidad de decir, doctor, pídame el examen que sea, que para mí no me va a traer problema, lo que si no estamos frente a ese paciente y estamos a alguien que sí le va a costar hacer la resonancia, yo lo que aplicaría es un test cognitivo. Yo aplicaría un test de MoCA mientras espero el resultado de los antidepresivos. Hay que recordar que el resultado de los antidepresivos, la eficacia, el ver si realmente están funcionando en las personas mayores, la literatura incluso habla de hasta 8 semanas. En general es bastante más rápido, son 4 semanas, 6 semanas, uno realmente ve si está funcionando algo o no, ¿ya? Pero muchas veces hay que esperar hasta 8 semanas. Entonces, mientras yo espero esas 8 semanas, yo puedo aplicar un test, ¿ya? Y que el test de MoCA es el que ha tomado más fuerza en el último tiempo. Si tengo un test de MoCA muy deteriorado, estamos hablando de 20 puntos para abajo, donde ya empezamos a hablar de demencia, yo a ese paciente sí lo estudiaría y le pediría un test neuropsicológico, le pediría un estudio de neuroimágenes, etc. Si me sale un MoCA más o menos malo, pero no de esa puntuación tan baja, tal vez yo esperaría un poco más el resultado de los antidepresivos. Las neuroimágenes, yo creo que son un gran aliado, pero hay que esperar un poquito más en los casos en que
la gente diga, ¿sabe qué, doctor? Me está complicando la vida al solicitarme ese tipo de exámenes. Perfecto. Quizás un comentario agregar que en las últimas eh, guías de tratamiento de la Asociación Australiana y Neozelandesa, ¿no?, sobre depresión mayor y trastorno bipolar, en caso de depresión mayor resistente, el litio está puesto bastante más adelante que en las calmas, ¿ya? Sí. Y lo menciono porque, bueno, es nuestra experiencia diaria. En un caso de una depresión mayor resistente, habida evaluación de la función renal, la potenciación con litio es algo muy simple y de verdad de una efectividad enorme. En las dosis que Bernardo señalaba, 400 a 600 miligramos, si responde, la regla es que ese uso del litio debe mantenerse por un año. Cuando hay una depresión mayor resistente, todos los estudios muestran que hay que mantenerlo por un año. Y en ese momento suspenderlo y, bueno, y proseguir con el antidepresivo. La litemia también un poco más baja, 0,6, 0,4, 0,5. Muchos pacientes responden con litemia de 0,4, 0,5, que son consideradas, entre comillas, subterapéuticas, pero que son igualmente efectivas, ¿no? No sé cuál es tu experiencia, Bernardo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y es impresionante cómo estas litemias que uno dice oye, son subterapéuticas en personas mayores andan absolutamente terapéuticas. Sí. Así que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo y yo creo que el litio siempre tiene que estar a la mano. A mí me encanta el litio. Creo que es una tremenda herramienta para enfrentar trastornos del ánimo como depresiones recurrentes, depresiones resistentes y obviamente, bueno, en trastornos afectivos bipolares es un caballito de batalla maravilloso. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por tu estupenda presentación. Va a ser subida en el canal de YouTube de la página web de Xochitap en la sección Educación Médica Continua. Les recuerdo que Perfecto. ahí ustedes pueden ver un set de alrededor de, ya van como 15 reuniones de educación médica continua, todas las del año pasado, que fueron todos con invitados extranjeros. Este año tomamos la decisión de hacerlo con invitados nacionales y hacer este recorrido de los cuadros depresivos a lo largo del ciclo vital. Así es que muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos por tenerme paciencia y especialmente a ustedes, a Jorge, al doctor Cabrera, por su gentileza de tener esta visión de presente y futuro como es el tocar estos temas anímicos en personas mayores. Así que muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo prontamente, espero. Que estén En muy la bien. jornada. Ya, Encantado, pues, ya pues. encantado. Siempre Chao, chao. dispuesto. Adiós. Gracias, que estén muy bien, adiós.